Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes acá. Yo vengo de Colombia, vengo del departamento de Antioquia y de una ciudad que todos ustedes han oído mencionar, que se llama Medellín. Yo fui el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia y de hecho el año pasado candidato presidencial. Y voy a compartir con ustedes algunas lecciones, pero concentrándome fundamentalmente en Medellín. Yo he venido poniendo atención a muchas de las intervenciones que han hecho acá. Por ejemplo, esta mañana hablaron mucho de educación, de matemáticas. Yo soy un matemático. Y de hecho, la última vez que estuve por esta parte de la costa argentina, estuve en Bahía Blanca, en el Congreso Latinoamericano de Lógica Matemática. Pero hoy estoy aquí como político. Y la razón está acá, en este artículo que tiene 20 años, donde decía que nosotros tenemos que entrar al mundo de la política y lo público desde la perspectiva de la educación. Eso quiere decir entender el mundo, entender la política y lo público como lo entiende un profesor, como lo entiende un educador. Les voy a contar cómo lo hemos hecho en la historia de Medellín. Hace 20 años, esto empezó hace 20 años, un grupo de personas amigas de diferentes sectores de la sociedad, ONGs, organizaciones sociales, el mundo académico, mi mundo, el mundo de la ciencia, el mundo de la cultura, el mundo empresarial, nos encontramos bajo las siguientes circunstancias. Estábamos muy molestos con la política, detestamos la política tradicional todavía. Y detestando esa política tradicional teníamos mucho malestar con lo que pasaba en la política en Colombia, en particular en Medellín. Al mismo tiempo, estábamos interesados en nuestra sociedad y queríamos aportar, y todos de una forma u otra estudiábamos, trabajábamos y proponíamos, pero todo lo que nosotros decíamos terminaba con la expresión, hay que hacer esto. Seguro que muchos de ustedes han dicho, hay que hacer esto en Argentina, ¿cierto? Pues nos pusimos a reflexionar y dijimos, nos vamos a morir esperando que se haga lo que nosotros decimos que hay que hacer. Y tuvimos una iluminación muy profunda y fue descubrir que los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. Y ahí tomamos una decisión que es la que me tiene hoy aquí como político y no como matemático, y fue, pues nosotros vamos a participar en política. Nos vamos a meter a la política, vamos a construir un movimiento cívico independiente, vamos a participar en elecciones, nos vamos a ganar esas elecciones, vamos a llegar al poder y le vamos a cambiar el rumbo a esta ciudad. Y efectivamente, eso es lo que yo les voy a contar. Nos encontramos con el siguiente problema. ¿Cómo se hace política? Nosotros sabíamos cómo no se hace política, la que no queríamos hacer. ¿Cómo se consigue un voto? Nosotros sabíamos cómo no conseguir los votos, pero teníamos que encontrar nuestra respuesta. Entonces, derecha, izquierda, ideología, y nosotros resolvimos este problema de una forma que a mí me enorgullece, y se las voy a explicar, porque detrás de todo lo que ustedes oyen de historias, Medellín, edificios, cosas, esta es la esencia que hay detrás de todo lo que pasó, porque es en la política, la inclusión aquí en la Argentina, la pobreza aquí en la Argentina va a ser con la política, y con los políticos conduciendo. Entonces, miren cómo resolvimos nosotros este problema. Primero, nosotros no llegamos con una ideología que se la poníamos a la ciudad de Medellín y nos daba las respuestas para todo lo que teníamos que hacer. Nosotros arrancamos de nuestra ciudad, sobre esta ciudad vamos a trabajar y vamos a resolver los problemas. Lo primero que hicimos fue, viniendo de la diversidad que éramos como personas en la sociedad, lo primero que hicimos fue identifiquemos qué principios compartimos. Identificamos un conjunto básico de principios que se convierten en la base sobre la cual vamos a hacer la política. Después, ¿qué problemas queremos resolver? Rápido los dijimos, ahora les voy a explicar más acerca de esos problemas. Las desigualdades sociales profundas, la violencia, la cultura de la ilegalidad y la corrupción en Medellín. Y todos nosotros habíamos trabajado mucho, habíamos pensado la ciudad, estudiado, teníamos muchas soluciones para hacer. Pero lo complementamos con el siguiente problema y es, ¿y cómo se consigue un voto? Yo era el líder, he sido el líder de este movimiento, nunca había tenido un cargo público, nunca había militado en ningún partido político, nunca había conseguido un voto para nada. Y empezamos y dijimos, pues los vamos a conseguir a pie. Vamos a caminar la ciudad de Medellín de lado a lado, vamos a entregar un volante, estoy hablando de enero del año 2000, donde presentamos nuestros principios, nos comunicamos con la ciudadanía, empezamos a recorrer, establecemos esa relación y de esa manera le tenemos que llegar a todos para ganar las elecciones. Mágico. Así empezamos y así empezamos a resolver un problema para el cual en principio no teníamos solución. Ahora les cuento, aquí están nuestros principios. Este era el volante que entregábamos en Medellín en el año 2000, en enero,
esto es lo que nosotros somos, estos son nuestros principios, y a cada persona de la ciudadanía, yo en particular le decía, estos son nuestros principios, aquí está nuestra propuesta, si te gusta apóyanos, y si no, muchas gracias de todas formas por recibirlo. En una ciudad donde nunca nadie había caminado, porque había miedo. Y nosotros caminamos por todas partes, con una estrategia de mercadeo muy sencilla. Nosotros no teníamos ningún gurú extranjero que nos viniera a decir cómo se hacía la política, era muy elemental. Por caminar no cobran. Nosotros solamente tomamos agua y, como decimos en Colombia, el café, tinto, y a caminar con las personas de las comunidades. Y así empezamos a desplegarnos por toda la ciudad y se produce una mezcla mágica que era, nosotros empezábamos caminando con lo que habíamos estudiado, lo que conocíamos de cada uno de los sectores y juntamos lo que aprendimos en la calle con el conocimiento que teníamos y hacemos una propuesta para Medellín. Esa fue nuestra primera propuesta. Esta es una imagen del año 2000. En ese año no ganamos las elecciones, las ganamos en las siguientes. Y nosotros desde el año 2000 estamos hablando de algo que es una fatalidad para Argentina, para Colombia, para América Latina y para el mundo. Año 2000, somos libres y seguimos caminando hacia el triunfo sin hacer concesiones a la corrupción y a la politiquería. Estamos hablando de esa palabra nefasta, que es la que se roba la alimentación de los más pobres de Argentina y en todas partes del mundo. En América Latina los corruptos se roban una muy buena parte de lo que nosotros tendríamos que tener para que los niños y las niñas pudieran comer y estar bien alimentadas. Los corruptos, de eso no se les olvide nunca esa palabra que produce un gran malestar. Eso lo estábamos diciendo y empezamos a hacer política en la calle, a repartir volantes, esto es en la calle de todas las formas como podíamos hacerlo. Esto es el año pasado en campaña presidencial. Yo después de tantos años digo, yo todavía repartiendo volantes en las calles, 20 años repartiendo volantes yo a esta edad, pero es lo más potente de todo. Ese contacto con la gente, mire a los ojos, explique lo que quiere, diga una palabra y sobre eso recorra, y ahora voy a contarles cuáles son las lecciones que hemos aprendido. El contexto, los problemas, ¿qué pasa en una sociedad como la que teníamos nosotros en ese momento, con desigualdades, con violencia, con una cultura de la ilegalidad de corrupción? Es una sociedad que tiene frustración, tiene resentimiento en muchos espacios, tiene mucho malestar. Es una sociedad además que ocurre con lo que ocurre con el miedo cuando está durante mucho tiempo en un lugar, y es que se va fragmentando, se va separando, cada quien se va quedando encerrado y después de todo termina siendo sálvese quien pueda. Y nosotros no queremos vivir en una sociedad donde sea sálvese quien pueda, sino que ser ciudadanos libres para desarrollarnos, no para sobrevivir, sino para vivir y desarrollarnos. Segregada, dividida, el miedo, por supuesto teníamos la muerte en muchos espacios, la destrucción del tejido social, que ese es el costo más alto después de todo lo que va quedando, de todas las cosas que van pasando, esa destrucción de ese tejido social, que tiene que ver con esa sociedad fragmentada, y en una sociedad donde todo vale, con tal de obtener un objetivo, una cultura de la ilegalidad, haga lo que sea, no importa. Por supuesto, ahí está la corrupción, y eso implica una sumisión de la gente, somete a las personas, el todo vale. Es decir, después de todo esto teníamos una sociedad que tenía desconfianza y desesperanza profundas. Ese era nuestro reto sobre el cual estábamos trabajando y sobre el cual vamos a intervenir. Yo les conté que soy matemático y ustedes pueden ver algo del matemático ahí, esas son imágenes que yo hago, pero algo muy importante que sabemos hacer los matemáticos es entienda el problema. Antes de empezar a resolverlo, entiéndalo y explíquelo de la forma más sencilla posible para saber qué es lo que va a hacer. Esta es una imagen que a mí me gusta, que es muy elemental, pero es profunda. Pensemos que son tres árboles, la desigualdad, la violencia y la corrupción. Son tres árboles que en principio están cada uno a cierta distancia, pero si ustedes miran las raíces, después de tantos años de tener desigualdades, violencia y corrupción, las raíces de esos árboles van hacia abajo. Y poco a poco abajo se van enmarañando, se van pegando y después de todo, si ustedes quieren sacar un árbol, si quisiéramos hacerlo, eliminar ese problema, pues no lo va a poder si no lo saca los tres, porque se convierte en una sola raíz. Y es imposible sacar de a uno si no los tiene que sacar los tres. Eso implica que cualquier intervención que nosotros tengamos tiene que intervenir sobre los tres problemas. Esta es una expresión, esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque me permite explicar el tema de las desigualdades. La mayoría de personas en Colombia es un país profundamente desigual, mi ciudad, Medellín, bastante desigual. De hecho, Colombia es más desigual que Argentina y estamos adelante en esa tabla en América Latina. Lo que pasa es lo siguiente, para que ustedes lo vean. La mayoría de las personas salen de su casa, se sientan en la esquina, miran hacia el frente y lo que ven es un muro gigantesco, un muro enfrente. ¿Saben qué hay detrás del muro? Del otro lado del muro están las oportunidades,
Pero para la mayoría de las personas en Colombia no tienen un camino para las oportunidades. Esa es la desigualdad. La gran mayoría de los que estamos aquí somos privilegiados. Yo nací privilegiado en mi ciudad. Nací en una familia que me evitó mirar el muro, porque yo de una vez nací del lado de las oportunidades como la mayoría de ustedes. A nosotros no nos tocó ver ese muro, pero ese es el muro que le toca ver a la gran mayoría de personas, en particular los jóvenes. Al lado del muro hay una puerta, y esa puerta es la entrada al mundo de la ilegalidad. Pues en Colombia, por supuesto, es una puerta dramática. Tenemos el narcotráfico que le dice a muchos, pues usted ¿por qué se va a preocupar por subirse el muro? Si no, entre por el mundo de la ilegalidad y usted va a hacer lo que quiera. Ese es el dilema y eso es parte de lo que nosotros enfrentamos y esa es una forma muy clara de entender las desigualdades. Esta imagen, el otro día revisando un libro de Medellín sobre lo que hicimos, esto en el fondo es lo que le pasa a la mayoría de los niños y las niñas en Medellín, en Colombia, en América Latina, en Argentina, que ese es un juego de escalar, pero la mayoría nunca va a poder pasar al otro lado porque el muro de las desigualdades no lo permite. Esta es una imagen que es dolorosa para nosotros. Medellín en el año 1991 tuvo 375 homicidios por cada 100.000 habitantes, la ciudad más violenta del planeta Tierra, lejos, la barbarie. Sobre esas ciudades que nosotros estamos y hemos venido trabajando, ahí ven ustedes las cifras después, pero nosotros tenemos un gran problema de la violencia. Cualquiera que tenga problema no es nada comparado con lo que nosotros teníamos y no es para sentirnos orgullosos, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrir la puerta a las oportunidades. Lo que nosotros quisiéramos era tumbar el muro, cerrar la puerta de entrada al mundo de la ilegalidad y construir una sociedad justa. No somos capaces. Podemos ir cerrando la puerta de entrada al mundo de la ilegalidad y ese muro lo tenemos que empezar a romper. De manera tal que una persona que salga empiece a ver que hay puertas para transitar hacia las oportunidades, que no es la de la ilegalidad y hay un camino para recorrer. Ese es el proyecto que nosotros tenemos. Y para hacer ese tránsito, no tengan la menor duda que la primera condición es tiene que tener una educación que le permita caminar para entender las oportunidades. Y eso tiene que ver con la discusión que había aquí esta mañana acerca de la educación en Argentina. Aquí hago la síntesis de todo lo aprendido. Esta es 20 años de estar en la política. Esta es la imagen que yo puedo compartir con ustedes. Le digo, yo he aprendido todo esto después de reflexionar todo lo que hemos hecho. Nosotros sabemos. Cuando digo nosotros es nuestro movimiento, sabemos conectar personas, comunidades y sociedad. Hay individuos, hay comunidades y hay una sociedad donde vivimos todos. Nosotros sabemos pegar. Nosotros entendemos, y eso nos lo da el haber entendido profundamente la calle, de respeto, de reconocimiento, de solidaridad y empatía. Lo conocemos, que se traduce en dignidad y una cosa fundamental que tiene que ver con la educación como motor de la transformación y lo que hacemos nosotros los profesores, yo no sé cuántas personas acá son profesores, pero lo que hacemos los profesores es sacar lo mejor de nuestros estudiantes. Un profesor en una clase tiene que sacar lo mejor de cada uno. Pues nosotros sabemos sacar lo mejor de cada persona, de cada comunidad y de cada sociedad. Es una propuesta política que construye. En lugar de destruir, construimos. Y esa es una forma de relacionarse con el mundo y esa es la forma de un profesor. Si nosotros miramos eso, nosotros sabemos que la educación es un proceso de transformación. Para nosotros la expresión fundamental son los medios los que justifican el fin, en contraposición con el fin justifica los medios, que es el todo vale. Nosotros entendemos de transformación, cada paso que damos ya estamos transformando la sociedad. Nosotros sabemos trazar un camino, eso hacemos los matemáticos, vamos paso por paso, hasta que llegamos al lugar donde tenemos que llegar. Y esa forma de construir nos permite transformar la sociedad en cada instante que estamos desarrollando. Ayer, ¿cómo se llama el señor que habló de primero? Qué pena que no me acuerdo el nombre. Gastón. Hablaba de coherencia y consistencia. Fíjense ustedes que yo tengo una fórmula muy sencilla. La gran riqueza que nosotros hemos construido, la mejor riqueza que se puede tener en la política o en las empresas, donde ustedes quieren, es confianza. Y la confianza es una construcción. Con plata compran votos, compran líderes, al que tiene precio se lo encuentran, pero a nadie le venden confianza en ninguna parte del mundo. Pues nosotros tenemos la fórmula y es: la confianza se construye siendo coherente y siendo consistente. ¿Y qué significa ser coherente? Que cada paso que nosotros vamos dando no contradice los pasos anteriores. Y ser consistente, ayer también hablaban de esto, nosotros hemos respetado esa hojita que les presenté,
de enero del 2000, donde estaban los principios, hasta el día de hoy, hasta ahora. Siempre con los mismos principios. Nosotros no cambiamos de principios dependiendo de las circunstancias y de esa manera, caminando en ese proceso que construimos, pues construimos la confianza. Y cuando uno construye confianza, le apuesta a la palabra clave que es la esperanza. Nuestra transformación, el título que le dimos a lo que nosotros hicimos en Medellín, y estoy hablando del 2004 al 2007, y ya van 12 años después de haber salido, pasamos del miedo a la esperanza. Y nosotros sabemos construir. Les explico rápido cómo hicimos y cómo se hace, y tiene que ver con el modelo de inclusión. Muy brevemente, para mostrarles después unas imágenes. Nosotros le apostamos a las capacidades, por eso está la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Yo no estoy hablando de educación simplemente el sistema escolar, sino toda la forma donde nosotros nos transformamos, en particular alrededor del conocimiento con la capacidad y el talento que tenemos todos nosotros. Cada persona es valiosa, cada persona tiene un talento y sobre eso es que vamos a trabajar nosotros para transformar la sociedad. Entonces trabajamos con las personas, a todas, un proceso de formación. Trabajamos con la comunidad, algo fundamental para que pueda existir inclusión en los términos que ustedes quieran acá en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Las comunidades tienen que participar. No es darles, es participando para ser uno protagonista de su propia transformación. Y eso se llama de una manera muy elegante empoderamiento. Y nosotros necesitamos que todo esto no sea simplemente que el alcalde trabaja con los pobres en esta zona de la ciudad. Allá hay personas, allá hay comunidades y nos corresponde a todos. No es resuelva el problema de ustedes los pobres y después vemos, sino todos tenemos que participar y eso se llama cultura ciudadana, de la convivencia y de la legalidad. Si nosotros en cada proyecto que hacemos miramos esas condiciones, construimos las oportunidades y después de todo eso que queda, reconstruimos el tejido social. Así es como se construye el tejido social. La pobreza destruye el tejido social, las desigualdades destruyen el tejido social, la violencia destruye el tejido social, la corrupción destruye el tejido social. Y nosotros lo tenemos que recuperar. Y es en la política. Nosotros dentro de todo eso, para Medellín, en ese momento diseñamos un programa que ha sido muy exitoso y que es muy conocido y mucha gente va a Medellín y dice qué edificios y todo eso, pero todos esos edificios existen porque existíamos nosotros, porque tenemos esta visión de la sociedad, porque sabemos ponerle los cimientos para poder transformar. El problema no es hacer edificios, nunca a nadie le hará daño una biblioteca, pero los cimientos para hacer esos edificios se llaman política. Y hay que transformar la política para hacer las transformaciones sociales. Con los mismos va a dar exactamente lo mismo. Me temo que aquí en Argentina puede pasar eso. Tenemos que hacer unas rupturas políticas para cambiar el rumbo, creo yo. El urbanismo social es una forma de intervenir el territorio con la arquitectura como parte del proceso político para la transformación. Entonces nosotros vamos a llegar a conectar, tenemos que conectar físicamente, vamos tumbando muros, vamos conectando pedazos de la sociedad, los vamos juntando. Tenemos que llegar y llegamos a los espacios donde estaba la muerte, pues le vamos a cambiar la piel a esos espacios y en esos espacios vamos a construir lo más bello para los más humildes y todo lo que vamos a construir está asociado con las capacidades de la comunidad. Nos vamos a volver a encontrar, vamos a derrotar el miedo y nos vamos a encontrar alrededor de nuestra capacidad. Nada más potente cuando una persona se reconoce como capaz. Y ese es el reto del profesor, a cada uno tiene que encontrar el camino y cada comunidad puede transformarse. Por supuesto, eso tiene una componente gigantesca de participación social. Nosotros tenemos un presupuesto participativo, talleres de imaginarios, convocatorias, pero la comunidad desde el día cero está participando. Por supuesto, esto tiene implicaciones de productividad que tienen elementos de emprendimiento desde el nivel barrial hasta lo más sofisticado de la innovación en una ciudad como Medellín. Educación para todo el mundo, en todos los espacios, para los que se quedaron por fuera de la escuela. El programa Prevenir es mejor para que no entren por esa puerta que les monté de la ilegalidad. Y todo eso lo hacemos en forma simultánea y tiene una expresión física que son unos edificios que hablan de la dignidad y de lo que nosotros somos capaces. Yo creo que me voy a tomar 2 minutos más, disculpen, que vine desde muy lejos y les voy a contar algo muy bonito. Entonces, ¿qué construimos? Hacemos una transformación social y las transformaciones tienen que tener símbolos. Y estos son símbolos donde lo más humilde, a Medellín van hoy a hacer turismo y van a los sitios más pobres de la ciudad, porque allá construimos nosotros los nuevos espacios. Y eso es una forma de mostrar cómo se construye la esperanza. La sociedad tiene que tener símbolos, tiene que creer, tiene que ver, tiene que sentir, tiene que tocar. Y se puede hacer. Voy para eso. Esta es una imagen de Medellín. Medellín está dividida. Medellín tiene 2,5 millones de habitantes.
Está en un tremendo valle, no es un pueblito. Medellín es y hace parte de un área metropolitana que tiene cerca de 5 millones de habitantes, o sea, es grande y compleja. Cada territorio tiene su índice de desarrollo humano, más oscuro es donde están las mejores condiciones y más claro es donde están las condiciones más débiles. Les voy a mostrar algunas de esas intervenciones para que ustedes me entiendan todo esto que yo les he dicho, cómo se expresa en el territorio y cómo se transforma la cultura y el imaginario de la sociedad. Esta es una imagen de Medellín, pedacito de Medellín, montañas, Medellín, Medellín. Medellín es hermosa realmente. Estos son unos sitios de pobreza de la ciudad de Medellín. Aquí está una cantidad de intervenciones que nosotros hicimos, son simplemente para que ustedes tengan esa imagen. Y les voy a empezar a mostrar unos ejemplos y con eso termino. Esta es una calle muy importante en la ciudad de Medellín, vuelta a nada, por allá no se podía hacer nada. La cambiamos y quedó así. Nos conectamos, nosotros necesitamos volver a encontrarnos. Y es en el espacio público donde nos tenemos que encontrar y crear las condiciones para transitar, para caminar, para vernos. Los violentos lo que quieren es siempre tenernos divididos, ese es el poder, manténganos fragmentados, que no nos podamos ver. Nosotros vamos con todo lo contrario, a vernos, a encontrarnos en los espacios, y son espacios construidos por nosotros en 4 años, además que tiene la riqueza de hacer la política distinto porque se puede transformar. Esa es otra imagen de ese lugar. Este es un sitio donde hacemos una intervención gigantesca de la ciudad, muy famosa, muy conocida. Hay una innovación que tiene la ciudad, que es el metrocable, cómo llegar a las montañas por un cable aéreo que se convierte en un sistema de transporte público. Eso es una innovación que hicieron en la ciudad, no la hicimos nosotros. Ahí estaba y nosotros intervenimos todo el suelo, pero empezamos a cambiarle y a tocarle la vida a las personas. Este es el tipo de proyecto que nosotros hacemos. Esta es la parte izquierda de esa zona más pobre de Medellín, donde están pobre, violencia, desigualdades, índice de desarrollo humano más bajo. Aquí está la parte de infraestructura, todo tiene una infraestructura. Tenemos que hacer la parte física que se vea, poner todas las herramientas del desarrollo en forma simultánea en un lugar. Y del otro lado, toda intervención física va con programa social. Por ejemplo, este es un sitio donde teníamos la violencia más extraordinaria. Por ahí por la mitad va una quebrada. Esas montañas son extraordinarias. Lo que pasa es que estas zonas marginales, todos los espacios están ocupados y nosotros, aquí estaba la muerte de un lado y la muerte del otro lado y construimos un puente para conectar. Ese puente se puede ver la gente con un proceso de acercamiento de las comunidades y vamos resolviendo el problema. Conectamos para resolver. Esta es una parte dentro de todo ese apeñuscamiento, barrios marginales, y hacemos un programa de vivienda. Ahí están las condiciones de la vivienda. Esta es una expresión del territorio. Trabaja con la comunidad desde el primer día. Vamos resolviendo el problema. Van pasando este tipo de cosas. Mire cómo era este lugar. Y ese lugar se convirtió en este edificio. Y todo eso tiene un proceso de movilización con toda la sociedad, enseñar a vivir diferente, los problemas de convivencia que existen, la escuela donde va a estar, etcétera. Seguimos avanzando y Medellín se tiene que conectar, pues ahí construimos el Parque de la Ciencia y el Jardín Botánico de la ciudad, y construimos un Parque de la Ciencia donde no hay que ser rico para poder entender de ciencia, sino toda la ciudad puede concentrarse ahí, y cualquiera que va a Medellín hoy va de turista a ver ese espacio, y es el espacio para el encuentro, pero alrededor de la ciencia, del conocimiento. Y ustedes ven desfilar niños y niñas de todas las condiciones sociales por ese lugar. Ahí está el Parque Explora, la intervención urbana que les mostré al comienzo, es esta misma calle que tiene 4 kilómetros y estamos tocando la ciudad en la parte física, pero todo basado en una transformación política que nos permite hacer una transformación social y cultural. Ese era el Jardín Botánico, Medellín es la capital de la eterna primavera, pues este era el espacio central, pues hoy es este. Y nosotros lo hicimos con nuestros recursos, es un símbolo potente, porque cuando nosotros tenemos que creer, tenemos que mostrarnos. Y esta arquitectura se convierte en la expresión de la dignidad de nuestro talento y de nuestra capacidad. Ya me van a sacar de acá. Bueno, este es, otro. Este ya le digo una palabra, miren este. Este es una esquina en un barrio, miedoso en muchos sentidos. Esa esquina se convirtió en este lugar, el Centro de Emprendimiento Barrial. Y nosotros llevamos el emprendimiento desde lo más sofisticado del emprendimiento que podemos tener nosotros a ese barrio donde empiezan a salir la gente de las casas que estaban asustadísimos porque no podían salir. Allá nos encontramos, está el Capital Semilla, la red de microcrédito, el programa de formación, y empezamos a formar gente que estaba encerrada por el miedo y empieza a transformar. Ese es el centro de la innovación ahora, lo más sofisticado que tenemos nosotros. Bueno, yo me voy. Gracias.